Bien, entonces, para el día de hoy vamos a trabajar entonces uno de los conceptos más utilizados, por así decirlo, y lo que vamos a hablar el día de hoy tiene que ver con la memoria EEPROM, ¿de acuerdo? Cuando nosotros hablamos de memorias en el Arduino, nosotros podemos identificar diferentes tipos de memoria. Entonces, tenemos una memoria que es una memoria en donde se graba principalmente el bootloader del Arduino. ¿Eso qué quiere decir? Es una parte o un fragmento de la memoria que está ocupado con el programa, por así decirlo, que me permite comunicar mi Arduino con el computador. Es ese proceso de interfaz. Entonces, una parte de esa memoria está guardada con ese. Otra parte de la memoria es aquella memoria que nosotros tenemos conectada en donde nosotros podemos guardar todas las variables de trabajo, ¿de acuerdo? Que es la memoria SRAM. En esa memoria es donde se guardan las variables, los contadores y todo lo que tenemos que ver, ¿de acuerdo? Otra memoria, otra parte de esa memoria está ocupada por ¿quién? Por el programa que nosotros embebemos o quemamos dentro del microcontrolador. Y también aparece otra memoria que básicamente es la que tiene que ver con la EEPROM. ¿Qué es la memoria EEPROM? La memoria EEPROM es una memoria no volátil. ¿Qué quiere decir con que la memoria sea no volátil? Quiere decir que lo que yo guardo en esa memoria EEPROM, yo puedo desconectar el Arduino y cuando lo vuelva a conectar, lo que voy a poder conseguir es que la memoria va a estar intacta y ese dato va a estar allí hasta tanto yo no borre ese dato, ¿de acuerdo? Entonces, la memoria de PROM, insisto, es una memoria no volátil, a diferencia de de la memoria SRAM, en donde se guardan todas las variables de trabajo, que esa memoria, cada vez que usted desconecta el Arduino, automáticamente lo que va a suceder es que se va a borrar, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la primera cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta. La memoria EEPROM es una memoria fija, ¿de acuerdo? Y esta memoria EEPROM yo la puedo escribir, la puedo leer, la puedo borrar y hacer lo que yo quiera, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo funciona la memoria? Entonces, voy a explicárselo de una manera muy sencilla, ¿de acuerdo? Digamos que yo aquí, permítame un segundo. Yo voy a crear una hoja aquí en blanco. Digamos que esta hoja en blanco que yo acabo de soltar en este cuadro de Excel que yo les estoy mostrando en el momento, obedece a la memoria PROM. Ahora bien, ¿cómo funciona el panorama? La memoria de PROM en realidad, tiene 1000 casillas, ¿de acuerdo? O sea que la memoria de PROM tiene, por así decirlo, 1000 casilleros para yo guardar información. Pero los datos que yo puedo guardar sobre la memoria de PROM son datos que están contenidos entre 0 y 255. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que yo puedo guardar en la memoria PROM, es decir, que yo puedo guardar datos entre 0 y 255 en cada una de las casillas. Es decir que yo tengo 1000 de estas igualitas al horizontal, ¿de acuerdo? ¿Qué es importante mencionar? Cuando nosotros empezamos a hablar de posiciones de memoria, siempre vamos a empezar a charlar o siempre vamos a decir que la posición de memoria va a empezar desde la posición número 0, ¿de acuerdo? Entonces, en ese orden de ideas, en esta parte lo que yo voy a tener es que aquí va a ser la posición 0, al lado va a ser la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y así sucesivamente hasta que yo complete las 1000 posiciones. ¿De acuerdo? Entonces, el apuntador de memoria de la memoria de PROM
siempre va a empezar desde la posición 0. Recuerden que ya como se los había dicho anteriormente, la memoria 0 es diferente a que no exista. Entonces, en microcontroladores, todos los índices empiezan ¿en qué? Empiezan en 0. Entonces, como para que ustedes también lo vayan teniendo en cuenta. Entonces, es importante mencionar que la memoria EEPROM no es una memoria que yo la puedo, como las memorias de trabajo, que yo las puedo borrar y escribir de manera indefinida. Aquí es importante mencionar que yo en la memoria EEPROM tengo aproximadamente 100.000 usos de escritura de la memoria EEPROM. Sin embargo, si yo llegase a dañar la memoria, es decir, que paso de los 100.000 usos, no pasa absolutamente nada. El microcontrolador va a seguir trabajando igualito sin ningún problema. ¿Qué es lo que pasa? Que no puedo seguir guardando información. ¿Qué es importante mencionar? Cuando nosotros empezamos, hacemos un proceso de programación, ese proceso de programación del cual estamos hablando, normalmente cada línea se demora 1 microsegundo en ejecutarse. Si usted llega a poner la instrucción de escribir la memoria cada microsegundo, eso en menos de un día se llenó. Entonces, es para que ustedes lo tengan en cuenta. Hay que controlar la cantidad de veces que yo entro y escribo, ¿de acuerdo? Entonces, pues hay que prestar mucha atención en cómo nosotros gestionamos la librería y en la manera como nosotros podemos llegar a escribir, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los comandos que nosotros vamos a utilizar? Entonces, para poder utilizar la memoria de PROM, el primero que nosotros vamos a utilizar va a ser la inclusión de la librería. En ese orden de ideas, lo que yo tengo entonces es aquí, numeral include, la librería se llama eprom.h. Entonces, ya esta librería la tiene el Arduino por defecto, entonces no toca hacerle absolutamente nada, ni siquiera hay que descargarla, porque ya eso viene configurado con el IDE de Arduino de una vez, ¿de acuerdo? Entonces, para nosotros poder escribir esa memoria, vamos a utilizar una palabra reservada de esa función que es EEPROM, que es la función EEPROM.write. Y luego, entre paréntesis, nosotros vamos a poner la dirección. ¿Qué significa eso de la dirección? ¿Cuál posición de memoria quiere usted afectar? Imagínese que usted tiene un pasillo enorme lleno de lockers. Cada locker es independiente al otro locker, ¿cierto? Y cada locker, tal cual como se los decía anteriormente, los voy a empezar a contar desde el locker 0, 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente hasta llegar a 1000, ¿cierto? Entonces, muy sencillo. Si yo quiero guardar una variable cualquiera, la quiero guardar en la posición 50. ¿Por qué 50, profe? Porque se me ocurrió que yo voy a escribir la posición 50. Entonces, ¿qué es lo que voy a terminar haciendo? Entonces, yo digo, eprom.write en dirección, pues lo que yo voy a poner es la dirección donde yo quiero guardar. Si voy a guardar en la posición 50, escribo entonces ahí 50. Ah, que voy a guardar en la posición número 15. Pues bueno, entonces lo que hago es ponerla en la posición 15. Ustedes deciden qué dirección guarda. Eso es libertad del programador. Lo siguiente que lleva esa parte en sintaxis es lo que usted quiere guardar. Entonces, hay varias maneras de guardar lo que usted quiere guardar. Puede poner una variable, puede poner el valor directamente y usted lo que va a asignarlo es a esa posición. Por eso les digo, si usted quiere guardar un bolso en la posición 50, usted lo puede hacer sin ningún problema. Entonces, insisto, ¿cuál es la sintaxis? eprom.write y lo que vamos a tener que decir es la posición en la que yo voy a guardar y luego también lo que voy a decir es lo que voy a guardar, llámese variable o llámese valor de manera directa, ¿de acuerdo? Ahora, otra de las funciones que nosotros vamos a utilizar es, ¿qué cosa? Es la función prom.read.
con EPROM.read, ¿qué es lo que me permite? Sencillamente lo que me permite es ir a leer una posición de memoria. Entonces, cuando yo digo EPROM.read 30, entonces, ¿qué quiere decir? Lo que voy a ir es al locker 30 que estábamos hablando, voy y miro a ver qué tiene, y eso que yo miro que tiene lo guardo en una variable. El EPROM.read funciona exactamente igual al digital read, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir ese tema de digital read? ¿Por qué se los estoy mencionando? Porque cuando ustedes hacían la lectura de un puerto digital cualquiera, ustedes crean una variable, ¿cierto? Y ponen la variable y luego dicen igual digital read tal puerto, y eso queda guardado ¿dónde? En la variable. Igual nos toca hacer para utilizar la EPROM.read. Necesariamente yo tengo que crear una variable, y esa variable tengo que guardarla, lo que lea lo tengo que guardar dentro de la variable, ¿de acuerdo? Entonces, pues, para eso nos sirve. Aquí está EPROM, entonces vamos a mirarla aquí. EPROM.write, vamos a mirarlo. Entonces, mire lo que estamos haciendo. Entonces, vamos a explicar este código que tenemos aquí. Incluimos inicialmente en la línea 9 EPROM.h. Luego creo una variable que se llama addr, que vale 0 en este momento. El void loop, como no lo voy a utilizar, lo voy a dejar vacío. El void setup lo voy a dejar vacío. Y empezamos con el void loop. Mire qué hacemos en el void loop. Aquí lo que estamos haciendo es leer un dato analógico, ¿cierto? Ese dato analógico lo divido entre 4 y eso se va a guardar en val. Mire que aquí se guardó en val, es decir, que en val leí el canal analógico a 0. Luego de eso digo EPROM.write. ¿En dónde lo voy a guardar? En ADDR. ¿Cuánto vale ADDR? ADDR inició en 0. ¿Qué quiere decir? Que en la posición 0 yo voy a guardar lo que leí. ¿En dónde? Lo que leí en la variable val, que fue la lectura del canal analógico a 0. ¿De acuerdo? Mire lo que viene aquí. ADDR es igual a ADDR más 1. Dice, aquí entonces ADDR pasó de valer 0, pasó a sumarle 1, que quiere decir que la variable quedó cargada con un 1. Y aquí nos hacemos la pregunta, si ADDR es igual a EPROM.length, ¿qué es esta función que tenemos aquí que se llama EPROM.length? Básicamente yo puedo tener, hablamos hace un momento que yo tenía 1000 posiciones, ¿cierto? Pero puede ser que yo necesito saber en qué posición, en cuál es la máxima posición que yo tengo. Digamos que si es la posición 50, entonces cuando yo digo EPROM.length, lo que me va a decir a mí es el tamaño. Siempre que yo utilice length, lo utilizo para medir el tamaño de algo. Entonces aquí me va a decir es el tamaño libre que yo tengo de la memoria. Entonces me dice, bueno, si ya yo llegué a la posición 1000, si 1000 es igual al tamaño total de la memoria que yo tengo escrita, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces lo que voy a hacer es volver a ADDR en 0 para que vuelva a empezar a sobreescribir. De lo contrario, entonces, no lo escribo, sino que sigo sumando. Entonces, esto es para controlar la cantidad de veces que yo voy escribiendo. Muchachos, ¿tenemos alguna inquietud hasta este momento? Ingeniero, una pregunta. Señor. Dice ADDR, ahí también podría ir solo el valor 0, sin tener que crear la variable arriba global, solo podríamos, digamos, un ejemplo, colocar 0.
o se tiene que hacer para la cuestión de, bueno, estoy dando cuenta que sí tiene que hacer para la cuestión del conteo que hace más abajo, pero en la eventualidad de que no se tenga que hacer conteo ni calcular el valor de las posiciones totales, etcétera, se podría colocar solo cero, ¿cierto? Sí, O o sea, tiene que si yo quisiera, o sea, saliéndonos de este programa que les estoy mostrando, si yo quiero guardar siempre en la posición cero, yo ahí solamente escribo 0, val, así como lo ah, acabé listo, de decir. Entonces, no necesariamente hay que crear la variable, tú solamente dices en cuál vas a guardar y ya. listo, listo. Pero depende ya, sí, pero sí, este programa no, porque pues ahí estás variando, entonces, pero sí pensé, Exactamente. ya. Sí, claro, tú Listo, entonces, guardas en la posición que tú quieras, no necesaria, ni siquiera tienes que controlarlo con una variable. Lo que pasa es que uno suele hacer eso, ¿por qué? Y aquí voy con algo interesante que le puede servir para algo. Normalmente esto es para guardar posiciones o cosas o eventos que no quiero que se pierdan en el tiempo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, cuando ustedes presionan una configuración para que les muestre los 3 últimos datos, entonces ya tú sabes que vas en la 0, en la 1 y en la 2, por ejemplo, en el caso que hubieses querido empezar a escribir desde la posición 0. Entonces ya uno como que controla eso o controla la cantidad o a dónde vas a ir inscribiendo para despreocuparte de estar dándole la coordenada, sino que el mismo programa lo vaya haciendo, ¿sí? Entonces, pero esas son como estrategias de programación que uno se va montando con el fin de automatizar más el código y no estar pendiente a tantas variables, ¿sí? Pero listo, sí, ya. pues es válido también escribir completamente cuál es el valor allí, ¿de acuerdo? Ahora miremos la de read. Entonces, cuando yo quiero, entonces miren que otra vez vamos a empezar aquí. Vamos a empezar entonces creando otra variable que se llama address, que vale 0. Y voy a crear una variable de tipo byte, que es value, ¿de acuerdo? En el void setup me dice aquí entonces que inicializamos el puerto serie en 9600 en transmisión. Y venimos aquí al void loop. ¿Y qué me dice? Value, hágale igual a eprom.read en address. Básicamente aquí lo que estoy haciendo, como address yo la declaré aquí en 0, entonces básicamente lo que yo estoy aquí haciendo es leer la posición 0 de la memoria de prom y guardarlo en la variable value. Y luego sencillamente estoy aquí haciendo el proceso de impresión. Y ustedes me dirán, profe, pero eso no tiene ningún sentido, porque aquí, qué idea podemos hacer? ¿Para qué quiero yo crear un programa solamente que entre y me lea la opción, me lea esa opción? Pues así como está aquí, solamente es ilustrativo, cabe decir. Pero, por ejemplo, ya cuando yo quiero, ya tengo un programa, lo he cargado, sobre todo con sensores que tomé mediciones, sencillamente esto nos podría llegar, por ejemplo, llegarlo a pensar como un data logger. Es decir, ¿qué es un data logger? Es un instrumento en donde yo guardo todas las posiciones de memoria. Bueno, más que posiciones de memoria, en realidad son los valores que yo quiero o que haya tomado. Entonces, fíjense que de pronto para eso sí me sirve. Yo tomé 1000 medidas y después necesito a la siguiente vez cuáles fueron las 50 últimas medidas. Yo sencillamente digo, leo la memoria de pronto de tal número a tal número y salió. Muy útil cuando yo llevo la tarea, por ejemplo, imagínense que yo les diga, bueno, ustedes van a crear un ejercicio que cuente las cajas que van en una fábrica. Ah, bueno, profe, breve, usted lo pone, pero en un día usted está trabajando y sencillamente se fue la luz. ¿Qué pasó con ese registro entonces? Si usted hizo una programación con un microprocesador, ese registro se va a perder porque ustedes bien lo saben que cuando se va la luz o se quita la alimentación del Arduino, automáticamente lo que va a pasar, ¿qué es? Automáticamente lo que va a pasar es que si es una variable de tipo sea global, o sea, la variable que sea, como está en la memoria de trabajo, esa variable automáticamente se va a ¿qué? Se va a desaparecer. Entonces, pues, bueno, yo llevaba 150 cajas, pero cuando volvió la luz y volví a poner todo, pues sencillamente voy a volver a empezar en cero. Bueno, ¿y qué pasó con las 150 cajas que usted llevaba? Pues yo no sé, yo no las conté. Entonces, fíjense que para eso es que uno suele utilizar este tipo de memorias para poder recordar datos una vez que se hayan
se haya apagado el dispositivo como tal. ¿Preguntas, muchachos, hasta este momento? ¿O vamos claro como el agua del río Bogotá? Bueno. Sí, profe. ¿Si hay preguntas o...? No, que sí estamos claros. Ok. Bueno, ¿cómo hacemos nosotros también para borrar el asunto? Entonces vamos a utilizar algo que se llama eprom.clear. ¿De acuerdo? Aquí no hay una manera de borrar la memoria EPROM como cuando borrábamos la pantalla de una LCD. Aquí toca borrar posición por posición y ponerle a cada posición un 0, ¿de acuerdo? Entonces, no hay manera alguna de que yo pueda coger y decir EPROM.clear y borré todo, no. Toca posición a posición utilizando un ciclo for para poder hacer yo esa tarea como tal, ¿de acuerdo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Bien, entonces, nos quedan 2 minutos de esta sesión. La voy a cerrar ya para poder abrir una nueva y poder seguir trabajando la temática, ¿de acuerdo? Y así para no cortarla así de imprevisto, ¿vale? Entonces, voy a cerrar ya y abrimos una nueva.